Bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestros martes geográficos dentro de nuestro ciclo de actualización de conocimientos. Estamos, como siempre, muy complacidos de poder reunirnos alrededor de esta plataforma virtual y poder conocer un poquito más de nuestro querido Perú en este año en particular que estamos celebrando su bicentenario. Muy bien, no tomemos más tiempo y quiero dejar en la conducción del evento a Xavier González. Xavier, por favor, puedes tomar uso de la palabra. Y bueno, buenas tardes con todos. Para mí es otra vez o nuevamente un placer acompañarlos como moderador en esta nueva edición de los martes geográficos. Agradezco sinceramente al contraalmirante Raúl Parra Maza, al presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima y director del programa de actualización de conocimientos, asimismo a la doctora Nicole Bernex, quien es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, y a Magíster Hugo Montoro por la invitación. Además, me sumo al agradecimiento al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, IGNA, porque todos los años renueva su confianza en este ciclo de conferencias que busca brindar nuevos conocimientos a todo el público, al público que nos sigue, al público en general. Y bueno, no quiero retrasar más, así que voy a empezar presentando al departamento homenajeado el día de hoy, la cual es la región de Junín. Recordaremos una gran manera de amar nuestra nación y honrar nuestra diversa identidad en el marco del bicentenario de nuestra república es justamente conociéndola, conocerlo un poco más de lo que se conoce a nivel básico, sino ir un poco más hacia conocer lo que presenta, su riqueza, su flora, su fauna y todo lo que engloba ello, ¿no? Y creo que esa es la motivación de todos los que asistimos a cada una de estas ediciones, a cada uno de estos ciclos de conferencias denominado Bicentenario, Memoria, Territorios, Resiliencia y Posibilidades, donde todos nuestros departamentos son los protagonistas de cada una de las conferencias, así como también una de las regiones naturales, cada una de las regiones naturales como la costa, la sierra, la selva y el mar de Grau. Y completando nuestro homenaje académico y de identidad nacional, tendremos días dedicados a la Antártida, al buque de investigación científica Carrasco y al Museo de Agua y Tierra. Bueno, para ir con la primera conferencia, quiero por favor recordarles a todos aquellos que tengan alguna duda o que presenten alguna inquietud, dejar sus preguntas a través del chat del Zoom, de la plataforma, y de igual manera aquellos que nos estén observando desde la transmisión en vivo por Facebook. Asimismo, por favor, les pedimos a tener las cámaras y el micro apagado para evitar cualquier interrupción durante las intervenciones de los ponentes. Bueno, sin más que decir, les presento a la primera ponenta. Ella es la geógrafa María del Carmen Carrasco. Ella, geógrafa y educadora senior, formada en Madrid, estudios de posgrado en Valencia, Madrid y Lima, con 33 años de experiencia profesional como geógrafa, educadora y comunicadora en el sector público y privado, coordinación de equipos para diseñar y desarrollar herramientas de valoración y evaluación de territorios, sus recursos y dinámicas, dirección y coordinación de equipos para elaborar líneas de base, diagnósticos, evaluaciones y propuestas de intervención y educación territorial. 33 años como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo, trabajó en la dirección y coordinación de equipos humanos interdisciplinarios, trabaja con editoriales educativas desde el año 97, en la elaboración cartográfica, autoría de textos de primaria y secundaria y revisora científica. Y por último, pues 30 años participando y dirigiendo proyectos de cartografía temática y atlas. Y bueno, nada más que mencionar, profesora, usted tiene la plataforma y pues para que pueda presentar sus diapositivas. Sí, antes de empezar, lo que siento es que como que está todo vibrando y no escucho bien. No sé si es normal o estoy yo mal, no sé. Por nuestra parte, creo que está todo correcto. ¿Me escucháis bien a mí? Sí, 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 profesor. Sí. Ya, perfecto. Bien, entonces ahora sí voy a compartir pantalla.
En lo que va compartiendo, recordarle que tiene 35 minutos para poder dar la presentación. Espérate, que acabo de descubrir una cosa, y es que yo no veo bien lo que la ponencia, porque veo un montón de cosas que me rodean. Entonces, no lo voy a poner, creo, bueno, no sé. Ok, yo creo que se ve perfecto ahora este modo presentación y se ve muy bien tu pantalla. Lo veis muy bien, pero yo me veo recortada porque hay un conjunto de... A ver si puedo quitar esto, ya, lo del video, las caritas que realmente no me dejan ver. Ahora sí. Entonces, bueno, pues voy a compartir con ustedes un poco una presentación general, porque media hora no da tiempo para mucho, y de repente algo distinta. No he querido, del departamento que hoy celebramos, que es Junín, un departamento además con el que tengo un vínculo muy afectivo y muy entrañable, porque mi familia peruana es de Huancayo. Una parte de ella, la otra de Nor Llanos. Entonces, voy a hacer algo de repente quizás no, un poco diferente. Me gusta mucho la cartografía, y sobre todo esta conferencia va dirigida, estos martes van dirigidos a todos vosotros, a ustedes, educadores. Entonces voy a trabajar la ponencia básicamente a través de algunos gráficos y datos, pero sobre todo algunos mapas que además la Sociedad Geográfica de Lima está produciendo, especialmente pensando en ustedes, en los educadores, sobre el Perú, sobre los departamentos. De modo que la idea es un poco ir construyendo una especie de discurso que surge a través de los mapas y que se puede utilizar en aula para poder trabajar con nuestros niños. Bueno, es que ahora tengo un problemita, que no me pasa esto. Caramba. Es que cuando lo pongo así en... Bueno, a ver, ¿así lo veis más o menos? Sí, porque si no, no puedo pasar. ¿Ya? Okay. Bueno, ¿me dices, perdona? No, está bien, estaba diciendo que sí, sí se ve igual. Vale, entonces, a ver, lo primero que me viene a la cabeza es unos datos muy genéricos sobre Junín para ubicarnos en la superficie, 44.197 kilómetros cuadrados, es el número 8 por tamaño de los departamentos de nuestro país, y ocupa el 3,4,7% de la superficie nacional. Tiene una población de 1.200.000, casi 50.000 habitantes, y es un departamento que comparte casi un poquito más el Ande y la Amazonía, pero comparte estas dos grandes regiones naturales, ¿no? Y que tiene unos extremos altitudinales que son muy importantes en nuestro país, que van desde el más bajo en el extremo noreste del departamento, en una quebradita, Xeritibén, en Satipo, en el distrito del Río Tambo, y luego una máxima altitud entre los 5.700 a los 5.730 metros en el Nevado Tunsu, en el distrito de Canchillo y en Jauja. Y de alguna forma aquí parto de dos mapas, porque siento que no se puede explicar un territorio, que sería este que hoy de alguna forma saludamos y reconocemos que es nuestro departamento de Junín, de todos los peruanos, pero que está aquí expresado en su, digamos, demarcación y división política, pero tampoco quiero dejar de lado y en paralelo que el territorio, que es algo social, que es algo humano, que es algo que decidimos los que ocupamos los territorios y los vamos construyendo día a día, pues tienen un sentido, tienen una base fundamental, que es la realidad física, ¿no? Digamos, ese aspecto biofísico que incluye pues, todos los elementos naturales que tienen que ver con el medio geográfico, ¿no? De alguna forma, hacer un reconocimiento a todos los que no hemos conocido, pero que sabemos por los testigos y los registros que han ocupado el territorio desde casi hace 10.000 años para atrás, los pumpur, los tarumas, pero también, por ejemplo, los wari, por supuesto que llegaron también los incas a esta tierra, que también llegaron los españoles, y que quedan testigos
que tienen que ver con restos en el paisaje, que tienen que ver con asentamientos patrimoniales, que tienen que ver con una cultura en el territorio que han ido construyendo poco a poco. Si hablamos de este territorio, pues un poco se ha ido construyendo ya como departamento con denominaciones incluso distintas. Se llamó Jauja, se llamó Huayla, se llamó Huánuco y ya por fin, en el 13 de septiembre de 1824, se denominó Junín, que es el nombre que hoy todavía que tiene y que tendrá seguro ya para siempre, y que se hizo en esta fecha pues conmemorando la batalla que tuvo lugar en este territorio el 6 de agosto del 24. En aquella época, Junín abarcaba provincias que pertenecen hoy a Lima, a Pasco, a Ancash, a Huánuco y, por supuesto, al actual Junín, ¿no? En la provincia de Jauja. Y testigos importantes de Junín es un territorio central en el país, ¿no? Central porque comparte dos regiones importantes, central por su posición entre el este y el oeste, central por su posición entre el norte y el sur, y realmente un territorio que abre paso y que comunica pues la costa con la sierra, con el Ande, incluso con la Amazonía central, ¿no? Entonces, esto no solamente es algo que ocurre ahora, sino que a lo largo de la historia ha habido migraciones, ha habido intercambios entre grupos, por ejemplo, que venían de la zona oriental, de Satipo, también del suroeste de Ucayali, y que llegaban incluso hacia Lima y pasaban por territorios de Junín, pero también, por ejemplo, hay testigos importantes en el Huancayo de hoy, que todavía tiene esa calle real tan importante, que era en realidad una calle paralela que construyeron los españoles paralelo justo en el, digamos, en el borde del Capañán, ¿no? Huancayo era un tambo, en ese camino que tanto los incas como los españoles utilizaron en el territorio de Junín para ir, por ejemplo, conectarse con Cuzco, ¿no? Bueno, y durante la República también Junín ha tenido una importancia tremenda, que un desarrollo que fue y que se plasmó, se expresó en un desarrollo industrial de aquella época, que obviamente mejoró la economía y que tiene mucho que ver con las nuevas incorporaciones de articulación territorial, por ejemplo, obviamente el ferrocarril central y la carretera también central, ¿no? Incluso en la historia de este departamento, pues, por ejemplo, en la iglesia de la Merced se leyó, tuvo la asamblea, tuvo lugar la asamblea donde se leyó la constitución de nuestro país, la constitución de 1893. Acá tenéis, por ejemplo, una especie de gráfico donde se relacionan hoy es un poco marca una línea de tiempo de cómo se ha ido construyendo este departamento con las incorporaciones, las pérdidas, pero sobre todo las incorporaciones y las divisiones internas que hoy nos permiten concluir que Junín es un departamento que tiene pues 124 o 23 distritos, no me acuerdo bien, 9 provincias que están aquí expresadas y como veis, bueno, y hemos recogido una publicación que saldrá dentro de unos meses, que es la síntesis geográfica y que está especialmente orientada al público en general y en particular a los maestros, y que y que bueno, recoge aquí un poco por una parte la cantidad de distritos que hay en cada una de las provincias. Obviamente en la selva pues, o en las provincias, las zonas más elevadas, como es en la provincia de Junín, en torno al lago y en torno a la meseta de Bombón, pues las Pampas de Junín, pues 4 distritos, mientras que por ejemplo en Jauja, pues si mal no, 34 distritos o 28 que hay en Huancayo, en esas tierras que han recogido
un poco han buscado extenderse de manera diagonal por el departamento, uniendo la cordillera occidental con la cordillera oriental, que es un poco la que está vinculada con el Guaita Payana, ¿no? Entonces, y obviamente, pues aprovechando todas las quechuas, las lomadas y los valles, el valle interandino, el riquísimo valle interandino del Mantaro, ¿no? Entonces, territorios, digamos, muy peleados internamente para poder posicionarse y tener, imagino yo, derecho a esas tierras, a esos suelos maravillosos que tiene el Valle del Mantaro, el valle también, los distintos valles también que hay en el departamento. Cuando aquí os comentaba que en realidad hay dos grandes regiones que comparten este ámbito departamental, la Sierra, el Ande y del Guaita Payana hacia esta cordillera hacia el oriente, pues tenemos un mundo de terrenos bastante más bajos, subandinos y sobre todo grandes valles que van sobre todo ampliándose y bajando de altitud, siendo mucho más, bueno, porque van el tránsito desde las yungas fluviales hacia la selva alta y hacia la selva baja, en el límite ya casi nororiental de este departamento. Pero cuando ponemos el zoom, ¿no? El zoom de acercamiento al territorio, vemos que en realidad cada uno, aquí está Junín respecto del resto de los departamentos, pero cuando nos acercamos a cada, digamos, con más detalle a este mismo espacio, vemos que en cada uno de ellos hay una riqueza impresionante que estaba ya desde el año 40 descrita por Pulgar Vidal, cuando él hablaba de las regiones naturales, de las regiones basadas sobre todo en una condición altitudinal que tiene tanta importancia en la configuración natural de nuestro país, y natural y humana, porque definitivamente los humanos nos adaptamos, no estamos condicionados, tenemos capacidad para adaptarnos, para sacar el mejor provecho de lo que la tierra nos regala, de lo que los territorios nos regalan, ¿no? Y aquí vemos, pues, quizás algo Yauli, Junín, aunque no tanto, tiene un poquito también de yunga fluvial, pero vemos pues que en otros estamos en un rango de 5 o 6, por ejemplo, regiones naturales que hay en muchas de las provincias de este departamento. Y eso es muy importante porque definitivamente ahí vemos la cantidad de recursos hídricos, la enorme cantidad de lagunitas pequeñitas, pero extremadamente importantes para las funciones de los servicios, por ejemplo, ambientales que rinden, que nos proporcionan los territorios, ¿no? Este es el mapa de las regiones naturales que hemos visto acá desagregado por provincias, pero cuando hay una región natural, que detrás de ello hay factores naturales y también hay factores culturales y expresados en el paisaje, en los paisajes culturales y en los altamente naturalizados, y que expresaba muy bien Pulgar Vidal, con la información tan rica que deja la toponimia, ¿no? Pues también esto lógicamente deja entrever que hay una riqueza ambiental espectacular, y eso se expresa pues, en la cantidad de ecorregiones que van desde las más elevadas, como pueden ser la Puna Alta, la Puna Húmeda, la Puna, incluso algunos sectores bueno, que incluye la Janca, etcétera, ¿no? Pero luego también la serranía esteparia, y luego esta enorme cantidad cargadísima de biodiversidad que sabemos que encierran las yungas y la selva alta, con los distintos, las ecorregiones de bosques, incluso en la zona más, digamos, en los fondos de valle, del río Tambo, del río N, pues esos bosques húmedos, incluso barcea en alguna zona muy puntual del departamento y en la más baja, que tiene que ver pues, con esas regiones ya casi bastante o semi inundadas, pero llenas de vida, de biodiversidad en la Amazonía.
Recojo este documento porque me parece importante y es vigente, casi vigente, en realidad se cerró en 2018 y me parece un reto y un logro importantísimo del Departamento de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica y el plan que cierra este año y el plan de acción del Departamento. En realidad recojo algunas imágenes que, insisto, tengo la máquina mal, la mía, donde tengo mi disco duro y no he podido poner más que algunas fotos que he recogido sueltas como estas que tomamos en una expedición que hicimos hace 2 o 3 años con la Sociedad Geográfica de Lima para acercarnos justamente y conocer la zona especialmente de la selva, que es la menos conocida del departamento. Y es una región, un departamento muy rico porque tiene desde una biodiversidad marcada por los nevados, las lagunas, es decir, un poco la cabecera de cuencas como la del Mantaro, que van, obviamente, que además todas son básicamente cuencas amazónicas, ¿no? que son parte del Amazonas. Los sistemas, los paisajes agrarios tan impresionantes y tan lindos, tan equilibrados que hay en el Valle del Mantaro, en la zona de Tarma, en el departamento, y estos paisajes ya de las tejas de selva y de la selva baja, ¿no? Y de alguna forma, cuando hablamos de la riqueza que hay, de la diversidad tan enorme que hay en este departamento, pues tiene que ver, y en geografía lo tenemos muy claro, con un conjunto no es al azar, no es un capricho, es la diversidad de climas, la distribución, la abundancia de agua, es el relieve, la posición, la disposición del relieve en relación con el clima, es la producción de vida a partir de formaciones vegetales, de fauna, de ecosistemas, y es la formación de suelos, que luego el hombre culturalmente ha ido transformando en la, digamos, en el mundo agrario, ¿no? Bien, un mapa de cobertura vegetal es generalizado porque digamos que si recogemos los datos del MINAN, pues sería una lista enorme, hemos generalizado, pero hay muchos bosques que son tan importantes, los matorrales, los pajonales, que aguardan, contienen mucho agua y por tanto, y además agua en principio limpia y agua de altura, ¿no? Que puede, digamos, ir hacia otras zonas bajas y por tanto alimentar y nutrir de servicios ambientales los ecosistemas y a los humanos en este territorio. Y la relación que tiene la vida con, obviamente, el clima, ¿no? Y bueno, aquí hemos puesto algunos climogramas esto es de una obra que se hizo para la editorial SM y es un atlas justamente departamental para profesores y sobre todo para niños, ¿no? Bien, siguiendo con el documento que me parece importante, con la estrategia, he recogido algunos datos para que luego cuando lo lean estudios con tranquilidad puedan darse cuenta del valor que tiene este departamento, tanto en flora como en fauna, especialmente, por ejemplo, en aves. En realidad se decía que casi el 47,90% de la diversidad nacional está en este departamento. Ahora se dice a partir de los estudios de la ZE que es algo menor el documento, pero digamos la cantidad de biodiversidad en la bifauna, pero no obstante es muy elevada, ¿no? Los aves tienen una función importantísima dentro de los ecosistemas. Además, bueno, y les he recogido como dato importante siempre la cantidad de especies, tanto de flora como de fauna endémica, las amenazadas, etcétera, que hay en este departamento. Pero algo importante de este documento es que también celebra y desarrolla una estrategia para la diversidad cultural en la región. Y más allá de lo que propone las Naciones Unidas en la Convención de Protección para la protección y la promoción de la diversidad, las expresiones culturales que se hizo en 2009, el departamento decide una atención especial, obviamente, a los componentes, a las comunidades nativas y campesinas que hay y a todos los componentes culturales asociados con ellas. Hay 6 etnias en este departamento, ¿no?
y cuidan mucho la protección de la gastronomía, de la cosmovisión, de los cuentos, las leyendas, las costumbres, etcétera, ¿no? Y en todo esto, bueno, y se premia también, se protege mucho digamos, la producción tanto ganadera, especialmente el tema de las vicuñas, y la producción agrícola, perdón, tanto en la sierra como en la selva, ¿no? Y recojo un dato de este documento que me parece importante porque se relaciona luego también con otro que hemos visto al hacer la síntesis, y ese es el problema del acceso de la titulación de la tierra. En realidad solo el 27%, casi el 28% del departamento está titulado a nombre de comunidades nativas, casi un 18%, y un 9,61% por comunidades campesinas. Pero también el agricultor tiene, hay muchas tierras en el departamento que no están tituladas, y eso, por ejemplo, dificulta al agricultor para poder acceder a los, obviamente, a los créditos agrarios. Recojo, eso es textual del documento, lo voy a ir pasando, pero de alguna forma recoger, ellos están celebrando la protección y el cuidado de la artesanía tan rica que hay y tan especializada por pueblos en la sierra, todo en el Ande, de Junín, y también, obviamente, en la Amazonía, ¿no? Bueno, no lo voy a leer porque además el tiempo, y yo sospecho que ya me siento como muy estresada, ¿no? Pero bueno, aquí lo tienen, y las festividades, que por otra parte están recogidas en el mapa que hizo la sociedad hace ya, terminó en el 2017, se terminó de publicar en los mapas que se han hecho de los recursos patrimoniales y turísticos de cada departamento. Y este es el calendario festivísimo, que tiene también una generalización, porque no cabían todas las fiestas que hay en Junín, ¿no? Bien, entonces, este es el mapa al que ustedes pueden acceder y en el que pueden identificar las áreas patrimoniales, por ejemplo, lo que son las áreas naturales protegidas, las áreas de conservación, las zonas también, las comunidades nativas y campesinas que hay en el departamento, los paisajes culturales, en fin, obviamente los recursos turísticos que están por aquí, las áreas que tienen una nominación especial, por ejemplo, los lugares Ramsar, como es el lago Junín o Chinchaycocha, en fin, pero recogiendo el tema del soporte que supone el medio físico para la producción en el sentido de la construcción activa de los territorios por sus pobladores, pues decíamos que la vida está asociada al clima, está asociada, por supuesto, al agua, que tiene que ver con el clima, y dentro de este departamento de Junín hay dos grandes cuencas, o parte de dos grandes cuencas, la del Mantaro y la del río, la cuenca del río Perené, que bueno, confluye en la cuenca del río Ene, y que en realidad todas ellas son parte de algunas intercuencas por aquí y otras cuencas más pequeñas, pero que luego se juntan, finalmente confluyen todas de una manera u otra posteriormente en el Amazonas, ¿no? Es un departamento que, salvo unos kilómetros mínimos, en realidad está vinculada a toda ella a la vertiente del Amazonas. No he recogido datos porque hay mucha información de la ANA que habla de los recursos específicos que hay en términos de lagunas, muchísimas, en términos de nevados, algo menos, en términos de los ríos. Recojo aquí, por ejemplo, el problema, el potencial pesquero. Me olvidé de poner un mapa que había cogido sobre la calidad de las aguas, que eso es un gran problema. El agua pocas veces no va a faltar, pero sí va a faltar calidad en el agua, y va a faltar el cambio de condición en el agua, ¿no? Pues, por ejemplo, el agua reservada o el formato
de hielo en los glaciares, desgraciadamente se va a ir fundiendo y va a pasar a un agua mucho más pasajera, como es el agua líquida. Este es otro de los mapas que produce la Sociedad Geográfica, son mapas sencillos, pensando sobre todo en los niños, y que se acompaña pues, de un perfil que va desde una de las zonas más elevadas del departamento, el Nevado Pariacaca, y que termina pues, en una de las zonas ya de la ceja de selva, porque está en una de las pequeñas cordilleras asociadas a estas cordilleras subandinas. Bien, el relieve es fundamental, no solamente por la diferenciación altitudinal que permite diferenciar regiones, pisos ecológicos, una secuencia digamos, ambiental impresionante en sentido altitudinal que permite justamente y que da esta riqueza en la producción, por ejemplo, tanto agropecuaria como en la producción natural, ¿no? De ecosistemas naturales en nuestro país y en este departamento. Pero cuando hablamos del relieve, no solamente hablamos del relieve hacia arriba, es decir, en relación con la atmósfera, con el aire, con el clima, con el agua y con la vida, sino también el relieve hacia abajo, es decir, el relieve es la expresión de unos minerales, de unas rocas que tienen tanto un potencial polimetálico, como industriales no metálico, como energético, como paisajístico a través de las geoformas y de las zonas de geoparques que podría haber en muchos de los departamentos de nuestro país, en los paisajes, en la producción de materia prima, por ejemplo, para la artesanía, etc. Y claro, es que hemos hablado de diversidad, pero también tendríamos que hablar en Junín de diversidad geológica, porque si vemos los colores de esta leyenda que cuenta la historia geológica del departamento, empezamos en la era primaria, empezamos muy atrás en el tiempo, ¿no? Hablamos de cientos de millones de años para atrás y terminamos ahorita en los depósitos más modernos situados sobre los valles aluviales, situados sobre las zonas que han tenido influencia glaciar o sobre las zonas más bajas del territorio ya en la Amazonía, ¿no? Esto significa, estos símbolos de acá significan recursos minerales que están todavía en la agenda, que están por construirse, que están en proceso, que están ya desarrollados. Esto es un mapa del potencial de los recursos mineros metálicos. Cuanto más rojo, mayor potencial, cuanto más verde, menos. Pero esto es, por ejemplo, el mapa también de los recursos mineros no metálicos. Es decir, es una región minera. Pero también cuando hablamos del relieve, hablamos de los suelos. Y obviamente, porque sabemos que el horizonte, la base de los suelos, se construye sobre, digamos, a partir de los minerales que lo forman. Por tanto, una diversidad geológica y geomorfológica, una variedad climática, una biodiversidad, garantizan una gran variedad de suelos y de suelos muy buenos, especialmente en las zonas de los valles interandinos. Suelos que producen una tremenda... ¿Cuántos minutos me quedan? Ya estoy estresada. Bueno, me queda un poco más de 6 minutos, profesora. Bueno, de repente me estiro un pelín más, pero quería también aquí veis un mapa en el que se reflejan dos cosas. Por una parte, la superficie agrícola bajo riego, que especialmente en algunas zonas interandinas es muy importante, quizá no tanto en la selva, pero también estamos viendo la diversidad de productos que hay por cada una de las provincias, que también está aquí de manera más especificada en estos gráficos que produce el MINADI, el Ministerio de Desarrollo Agrario, y que aquí los estamos viendo y que podemos ver también un poco por los colores como hay definitivamente provincias que son muy andinas, provincias
como estas, donde definitivamente los colores y las superficies mayores se las llevan pues, los productos más vinculados al trópico. Pero todo esto está no solamente porque hay recursos, sino porque hay gente, hay pobladores que son dinámicos, que mueven los territorios no se sostienen por los límites pueden ir cambiando. Lo que sostiene en realidad un territorio es su población, que es la que le da dinamismo y la que le da vida. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en los mapas pues vamos a añadir los ríos, porque creo que son necesarios, ver cómo a partir de los valles, ¿vale? A partir de los valles, especialmente en la zona oriental claramente, y en la selva alta y en las yungas, van apareciendo poblaciones y sobre todo obviamente en el Valle del Mantaro, la población se va concentrando en torno al agua, en torno a los buenos suelos, en torno a la producción garantizada. Y aquí podemos jugar con los chicos también para ir descubriendo espacios relacionados con la población en el territorio, que aquí está representada, esta es la pirámide de Junín, pero cuando la metemos en el total nacional vemos que en realidad el aporte de Junín al país es chiquitito, es esta cantidad, esta sombra negra que vemos por acá, ¿no? Pero las poblaciones necesitamos moverlos, entonces un elemento importantísimo en los territorios, en los departamentos, por supuesto en Junín, es la comunicación, las vías de comunicación, ¿no? Entonces vemos cómo la vida, la gente, se junta en torno a ellas. Aquí los medios fluviales son importantes, pero también las carreteras, ¿no? Son claves. Entonces, un poco lo hemos querido reflejar, pero siempre hay una parte difícil, y es que hay límites. Y los límites tienen que ver, por ejemplo, con algunas amenazas naturales, pero también tiene que ver con brechas y con problemas no resueltos, estructurales, sociales. En este caso, este mapa nos recoge las amenazas de carácter natural que hay en el departamento. Obviamente, en las zonas altas, pues lógicamente la helada es importante y afecta mucho. Luego, combinar el calendario agrícola con los cultivos, ¿no? Con el clima es importantísimo, y es el gran reto de los agricultores frente a los cambios que nos impone el cambio climático, ¿no? El calentamiento. Hay inundaciones en algunas zonas lógicamente más bajas de las llanuras de inundación de los ríos, de los valles más importantes de los ríos, ¿no? Pero también, por ejemplo, en toda la zona oriental hay friaje. Entonces, bueno, son aspectos que hay que tener en cuenta. Hay algunos sismos que se han dado en el departamento y que están en relación pues, con todos los, digamos, con ay, caramba, con las serranías que hay del mundo oriental, de la cordillera oriental andina, que son territorios muy viejos, que han sido muy tectonizados, que están afectados por muchas fallas activas que generan movimientos también sísmicos. Otro gran problema, por ejemplo, humano o social, tiene que ver con una vocación de este territorio, que es el agropecuario. Entonces, el Miragri publica a nivel provincial, incluso distrital, información muy rica como esta que hemos recogido, donde vemos las brechas tan tremendas que hay. Lo rojo es lo que queda por lograr. Es decir, tenemos, ¿por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, por ejemplo, la provincia de Yauli, un 88,41% de superficie agrícola sin acceso a riego. Pues obvio, en Chanchamayo quizá no importa tanto, o en Satipo, pero definitivamente que en Yauli sí es importante, o en Chupaca. Entonces, hay una superficie, en este caso no, pero en la mayoría de los departamentos
perdón, de las provincias del departamento, estamos en el orden del 70 y pico, del 63, del 60%, del 50% de superficie agropecuaria que no tiene título y que tiene que ver directamente con la imposibilidad de que muchos productores puedan acceder a un crédito agropecuario, ¿no? Hablamos de un 97, de un 90, de un 80 y pico, de un 95. Si seguimos en las otras provincias, igual, en la selva también es muy elevado. Bueno, es decir, tenemos problemas y retos muy fuertes que resolver. También los tenemos en indicadores básicos, como son los que tienen que ver con la salud o los que tienen que ver con la educación. Ahí estamos en relación con el resto del país. Bueno, en educación estamos un poquito por encima, pero en muchos indicadores estamos como en la mitad y en la mitad un poquito hacia abajo, ¿no? Entonces, son retos importantes que hay que lograr. El documento del CEPLAN que tiene que ver con la agenda hacia el 2030, pues para el departamento de Junín plantea brechas también sociales importantes, como son en torno a la desnutrición crónica infantil, la población que no tiene servicios higiénicos, la población en pobreza total, en pobreza extrema. Y vemos que especialmente en la selva hay Satipo, es esta provincia que tiene el polígono de color azul. Bueno, hay indicadores con unas carencias, porque hablamos de brechas, de lo que nos falta, muy duras de resolver, ¿no? Obviamente, pues en el caso de Huancayo, pero siempre hay algunas brechas más difíciles de lograr, como por ejemplo la población que no tiene servicios higiénicos, la falta de viviendas en algún caso, etc. Entonces, hay un conjunto de brechas que hacen en conjunto a Junín un departamento con una vulnerabilidad media dentro del promedio del país, pero cuando miramos pues el potencial que tiene el departamento y el nivel de vulnerabilidad, yo por lo menos siento como medio huancaína que no deberíamos de estar ahí, ¿no? Bueno, y un poco aquí hemos recogido pues un poco el valor agregado bruto que produce Junín por los distintos sectores económicos y lo hemos comparado un poco la evolutiva desde el 2007, son datos del INEI, y vemos un poco que bueno, hay algunos sectores como el de la extracción de petróleo y mineral que ha crecido, pero hay otros que están más o menos en una pauta bastante, digamos, sostenida, ¿no? Quizá un cierto estancamiento en algunos sectores económicos. Y en relación a lo que deberíamos digamos, a lo que produce el país, pues realmente siento que es un departamento que todavía tiene muchos retos que conseguir para poder estar en un nivel que se merece, ¿no? De calidad de vida y de aporte al país que se merece por todo lo que tiene y por todo lo que trabaja. Profesora, 5 minutos me quedaría. Vale, me pasé seguro. Bueno, he recogido también algunos datos que vienen del Instituto Peruano de Economía y que tienen que ver pues, con la competitividad regional en este año tan duro que soportamos ya un 20 y un 21 con una pandemia de la que todavía no logramos salir adelante, ¿no? Y bueno, pues algunos datos que indican que definitivamente el índice de pobreza va a crecer en el departamento y seguramente que no va a crecer de manera homogénea, que es el problema, sino de manera muy desigual entre las zonas, digamos, de las grandes ciudades, las zonas que son muy dinámicas económicamente en el departamento y las zonas más empobrecidas, ¿no? Y menos dinámicas. Y bueno, de alguna forma los retos se construyen a partir de instrumentos. Y tener instrumentos de gestión como la zonificación ecológica es muy importante y ya desde el 2005 está cerrado. Lo que hace falta es que se pueda ir actualizando y que de alguna forma estas zonificaciones, estos instrumentos que son importantísimos, se actualicen y se pongan en valor para construir planes de ordenamiento territorial que permitan tener territorios resilientes,
territorios alineados con los ODS, porque además ahí también estarán de alguna forma las capacidades económicas, los recursos para investigación, para producción, ¿no? En torno a estos desarrollos, a estos objetivos de desarrollo sostenible, a esta Agenda 2030, pero también retos que es la contratación, la selección de profesionales seleccionados con un criterio técnico territorial y aunque haya aquí muchos geógrafos, es importante repetirnos y repetir a la sociedad que los geógrafos somos profesionales idóneos para todo lo que es el trabajo en el territorio. No significa que seamos los únicos, claro que no, pero tenemos algo muy importante y es que somos idóneos para coordinar, para articular equipos altamente especializados, porque nuestra formación es lo suficientemente profunda lo suficiente como para poder conocer todo lo que ocurre en el territorio y lo suficientemente abierta y holística como para poder dialogar con todos los profesionales. Un territorio articulado que es importante y desarrollado, pero con sostenibilidad, y un territorio educado territorialmente. Y aquí los profesores tenemos muchísima tarea por hacer, ¿verdad? Buscando y promoviendo una ciudadanía activa, empática, responsable con el territorio. Y ya aquí me voy a quedar porque imagino que más o menos he puesto algunos documentos con los que he trabajado y también las fuentes con las que vamos construyendo los mapas que se han presentado. Yo creo que ya con esto más o menos quizá me pasa un pelín de tiempo, no lo sé. No, profesora, está todo bien. Bueno, no, sí, justamente descubrir Junín es, bueno, todo lo que presenta, los recursos, la belleza que tiene. Yo tengo la oportunidad de visitar unas cuantas provincias de Junín y sinceramente es muy bella las lagunas, sobre todo el relieve que es lo que más, bueno, a mi parecer fue lo que más me llamó la atención. Y pasar de la zona altandina a la zona de la Amazonía, la selva alta en este caso, también es un cambio, sinceramente, bueno, trascendental en algunos casos y algunos aspectos desde el punto de vista académico y, bueno, desde el punto de vista de los geógrafos sobre todo, ¿no? Pero gracias hasta el momento. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerden poder dejarlo en el chat de la plataforma o si no también en el chat para aquellos que nos estén viendo desde la transmisión en vivo por el Facebook, que serán respondidas al final de la conferencia. Bien, a continuación, como segunda ponente del día de hoy, homenajeando a la región de Junín, tenemos al ingeniero Wilmer Luján Cárdenas. Él es ingeniero forestal de profesión, con estudios de maestría en medio ambiente y responsabilidad social de la Universidad Centro Panamericana de Estudios Superiores, Michoacán, México. Además, es máster en gestión sostenible del ambiente en la Universidad de Salamanca, en España, y maestría en bosques y gestión de recursos forestales de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Cuenta con 7 años de experiencia profesional en diversas instituciones públicas y privadas, como gobiernos regionales, gobiernos locales y ONGs, y experiencia en formulación, evaluación, supervisión y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, y 7 años de experiencia como docente universitario en diversas universidades a nivel nacional. Actualmente es responsable del proyecto de la ONG Fondo Verde. Sin más, ingeniero, tiene la plataforma. Tiene 25 minutos para poder darnos su presentación y yo le estaré avisando cuando le falten 5 minutos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de los participantes. Gracias a la Sociedad Geográfica de Lima por invitarnos. Nosotros gustosos de poder participar en este evento, pues que es relevante. Entonces, antes de iniciar, pues quedan invitados a todos, invitarlos a visitar a nuestra región Junín. Aquí tenemos mucha diversidad y muchas cosas por explorar, ¿no? Así es que bienvenidos, ¿no? Nosotros somos bastante cálidos y recibirlos con los brazos abiertos, ¿bien? Muchas gracias. Bueno, iniciamos. Actualmente vengo como responsable de proyectos en la Organización Ambiental Fondo Verde, ¿no? Es una ONG internacional debido a que tenemos sedes en varios países de Sudamérica y bueno, el fundador es un huancaíno, es el maestro Juan Gamarra Ramos,
Entonces, desde aquí se monitorea todas las sedes a nivel internacional, ¿no? Fondo Verde es una ONG que ha nacido ya más de 16 años a nivel nacional y bueno, tenemos las líneas de intervención como es la parte de medio ambiente, turismo sostenible y la parte de educación, ¿no? En cuanto a medio ambiente y turismo sostenible, Fondo Verde se dedica a hacer los proyectos, elaboramos proyectos, ¿no?, para cooperaciones internacionales. Actualmente tenemos el financiamiento del gobierno de Canarias, ¿no?, y con algunas municipalidades. En la parte de educación tenemos, brindamos los servicios de maestrías, diplomados, especializaciones, en convenio con muchas universidades a nivel mundial, ¿no? Entre ellas Salamanca, las universidades de México, universidades de Argentina, ¿no? Entonces tenemos esos convenios para los estudios de posgrado. Entonces, nuestro ámbito de intervención en cuanto a desarrollo en proyectos sostenibles, sobre todo en turismo, estamos abarcando actualmente en la región Junín y en la región Pasco, ¿no? Y ya con miras a otras regiones también que posiblemente al próximo año estemos interviniendo, ¿no? Como la región Lima y la región Cusco, ¿no? Entonces, nuestro departamento de Junín cuenta con 7 áreas naturales protegidas, como ya, ¿no?, nos han ido mostrando. Muchas gracias por la exposición, maestra. Entonces, tenemos también actualmente una reserva de biosfera, ¿no?, de la selva del bosque de Neblinas. Es una reserva de biosfera que ha sido aprobada el año 2019. Ya tenemos la resolución. Entonces, nosotros tenemos ya un poco de diagnóstico de estas áreas naturales, estas concesiones de conservación, estas áreas de conservación regional, que es el Guaitapayana, un poco para poder salvaguardar esta biodiversidad, ¿no? Tenemos esta reserva de biosfera que abarca toda la parte selva alta de nuestro departamento, ¿no? Entonces, es bastante turístico, la concurrencia de turistas se está volviendo a tener esta concurrencia de turistas, y eso es lo que nosotros queremos con estas localidades, con estas comunidades, con estas áreas naturales protegidas, en el futuro fortalecerlas un poco más para poder recibir los turistas, para poder generar cierta economía, dinamizar economía y hacerlos sostenibles sobre todo, ¿no? Para no poder desperdiciar mucha biodiversidad que tenemos. El proyecto de Fondo Verde, los proyectos de Fondo Verde, ¿no? Actualmente tenemos un proyecto, uno de los 4 proyectos que se está desarrollando en Ingenio. Ingenio pertenece a la provincia de Huancayo, ¿no? Es uno de los distritos pequeños, ¿no? En Ingenio es algo que mucho lo confunden, ¿no? Porque se ingresa por Concepción. Y la mayoría piensa, incluso cuando hacemos algunas conferencias de prensa, hasta en las publicaciones que nos dan, dice provincia de Concepción, ¿no? ¿Por qué? Porque el único acceso se tiene por Concepción. Tenemos que entrar por Concepción para llegar a Ingenio. Entonces, creen que pertenece a la provincia de Concepción, ¿no? Pero en realidad pertenece a la provincia de Huancayo. Ingenio es conocido porque ¿quién no ha visitado, no? El Ingenio por las truchas, ¿no? Por la gastronomía, ¿no? Entonces, es la referente a nivel Sudamérica en cuanto al criadero de truchas. Entonces, algunos datos que tenemos: se encuentra a 3.460 metros sobre el nivel del mar, una superficie de 53.29 kilómetros cuadrados, una temperatura de 14 grados centígrados promedio, vientos del norte a este, a 11 kilómetros por hora promedio, y una humedad de 57%. La población, según la data del INEI, son 3.134 habitantes, ¿no? Entonces, esas peculiaridades. Pero ¿por qué Fondo Verde apuesta por Ingenio, ¿no? Apuesta por Ingenio porque hay un factor importante, que es los beneficiarios. En este caso, el municipio, ¿no?, de Ingenio es uno de los municipios que, en principio, bajo nuestros requisitos, por así decirlo, como ONG, es que el primer principio es que tenga este sello de cero corrupción, ¿no? Cero corrupción, 1. 2, es que tenga toda la voluntad de poder trabajar este municipio.
Y bajo esos dos criterios, pues este municipio ha logrado conjuntamente con nosotros presentar un proyecto al gobierno de Canarias en sus convocatorias para poder aspirar a un fondo no reembolsable, ¿no? Entonces nos presentamos porque también había la voluntad de la municipalidad, del alcalde, muy buena persona y una persona muy hecha y derecha, que muy poco existe en nuestro país, ¿no? Entonces, presentamos este proyecto, salió ganador a nivel nacional de 140 proyectos, pues a nivel mundial se eligieron solamente 38, las cuales una de ellas fue esta, ¿no? De Ingenio. ¿Cómo se denomina el proyecto? Se denomina Proyecto Ingenio Comunidad Turística Sostenible en los Andes Peruanos. Tiene estos componentes, por así decirlo. Primero tenemos el desarrollo de campañas de divulgación y sensibilización del proyecto. Estaba programado el programa de educación ambiental sobre residuos, reciclaje, agua, energía, bosques, ¿no? Esto orientado a las instituciones educativas. El programa de entrenamiento ambiental municipal para no desampararlos, para ser el guía hacia la municipalidad. Adquisición e instalación de postes de alumbrado público solar a nivel modular, ¿no? El programa de fortalecimiento de capacidades mediante talleres de capacitación técnica en producción de artesanía. Y en iniciativas económicas inclusivas para promover la sostenibilidad económica y una mayor participación de la mujer. Todavía en algunos lugares, en las comunidades, existe, por decirlo así, disculpen la expresión, el machismo, ¿no? Que el varón trabaje y que pues la mujer en casa, ¿no? Pero la mujer de las comunidades a veces tenían tiempo en las tardes, ¿no? Es por eso que a veces practican algunas labores de artesanía, por ejemplo, los tejidos, el hilado, ¿no? Entonces, ellos tienen recursos, tenían bastantes recursos como es la arcilla, buena para cerámica, ¿no? Y de buena calidad. Entonces, se puso este componente porque bajo un diagnóstico que se hizo antes del proyecto, se tuvo que apalancar esta economía mediante el apoyo de las mujeres. Entonces, hoy en día ellos tienen un taller de artesanía donde todas las mujeres en las tardes se reúnen y empiezan a trabajar sus artesanías y los ponemos al mercado, ¿no? Este es el cuadro de presupuesto, tenemos el gobierno de Canarias, ¿no? Entonces tenemos la aportación pública, en este caso la municipalidad, que es un 10%, un socio local, en este caso que la ONG, tenemos los beneficiarios que aportan el 4.69%, ¿no? Entonces hay contrapartidas que nos exige este tipo de financieras y se cumplen, ¿no? A la cabalidad. Entonces se empezó con una coordinación, se empezó este proyecto el año 2020, en febrero, ¿no? Entonces ya iniciábamos las coordinaciones, como podemos ver en la imagen, las coordinaciones con las instituciones educativas para poder desarrollar uno de los componentes, ¿no? Que es la educación ambiental. Luego se empezó a implementar, empezamos a trabajar y en marzo viene la pandemia, ¿no? Ahí es donde se suspende el proyecto, ¿no? Ya suspendimos todo marzo, abril y mayo, ¿no? En junio ya bajo ciertos estrictos controles sanitarios ya empezamos nuevamente las labores, ¿no? Entonces ya no se pudo trabajar la parte presencial con las instituciones educativas, ya trabajamos lo que son, por ejemplo, los módulos de paneles solares. Esta que tenemos en vista funciona 100% energía solar, es una caseta de vigilancia que inicialmente se utilizaba para poder hacer los controles, ¿no? Aquí en Huancayo se empezó a cerrar los distritos, las comunidades en tiempo de pandemia por el tránsito, ¿no? De las personas. Y esta es una caseta de control que actualmente va a ser un centro de exhibición de artesanías, ¿no? Entonces se han instalado esos paneles solares, esta entrada Ingenio, todos estos paneles, 20 postes de paneles solares, que ya le dan otra característica al distrito, ¿no? El objetivo del distrito es que sea un distrito ecológico, 100% ecológico. Tenemos la municipalidad, ¿no? Distrital de Ingenio funciona con paneles solares, el 50% con energía fotovoltaica, paneles solares, y el 50% con energía convencional, ¿no? Entonces, lo que ellos pagaban la mensualidad, 900 a 1000 soles mensuales en energía eléctrica, hoy en día pagan el 50%, ¿no? Pagan 400 soles mensuales en energía eléctrica, ¿no? Porque estás ayudado por energía fotovoltaica. El otro componente se tuvo que, como tenemos plataformas virtuales, ¿no? De poder
brindar estos servicios educativos. Hemos creado un diplomado ya de manera virtual, que ha sido un poco duro para los docentes, porque adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Ha sido difícil, ha sido un poco reacio para los docentes, porque en principio no entendían cómo voy a dictar mis clases y cómo voy a aprender este diplomado, ¿no? Con plataformas, y fue un poco difícil, pero sí, se logró, ¿no? Y aquí ya hemos logrado que ellos mismos ya elaboren sus artesanías. Esta es la comunidad de Huahuanca, ¿no? Ya pueden elaborar todas sus artesanías. Esta es una feria que se llevó el 2020 en diciembre. El gobierno regional de Junín ha organizado una feria regional, ¿no? Y aquí ya tenemos con sus artesanías. Ya de una u otra forma, la comunidad de Huahuanca ya tiene estos ingresos económicos para poder ayudar a solventar la economía familiar, ¿no? Y el programa de entrenamiento ambiental, pues, hemos incluido la ecoeficiencia en esta municipalidad también, ¿no? Los trabajadores hoy en día ya son un poco más ecoeficientes, ¿no? Amigables con el medio ambiente, en cuanto a la reutilización de sus hojas, a las tintas, disposición final de sus residuos de manera correcta, porque si queremos el cambio, empecemos por casa, ¿no? Entonces, ese es el concepto que ya tiene la municipalidad. Eso fue el año 2020, ¿no? Ahora este año 2021 logramos presentar otro proyecto porque como este municipio ya tiene ciertas características, ¿no? Ahí tiene una política de cero corrupción, o sea, ahí no entran a tallar los por debajo de la mesa, ¿no? Así es que es bastante, y el alcalde es eh, muy asequible a todos los cambios reacios que se puedan tener en cuanto al medio ambiente, al turismo, ¿no? Entonces tiene una visión muy amplia en cuanto a que este distrito logre el objetivo de ser un distrito turístico. Entonces hemos encontrado otra problemática, de que a Ingenio solamente van a visitar por la gastronomía. Es decir, el turista va por la comida, por la trucha, ¿no? Pero luego se regresa y se va a otros lugares, porque no hay más que mostrar en este distrito. Entonces, en base a ello, nosotros hemos diagnosticado y estamos trabajando este otro proyecto, que se denomina del turismo tradicional al turismo medioambiental digital, como estrategia de respuesta a la crisis del COVID-19 en un país de sur global, Perú. Ese es el nombre que se tiene un presupuesto de 72.000 euros, ya están financiados. Actualmente estamos ya cerrando este proyecto. Tenemos un aporte del gobierno de Canarias de 47.999 euros. Tenemos un aporte del municipio de 12.500 euros. El socio local, en este caso la ONG Fondo Verde, 5.500 euros, y la población 7.000 euros, ¿no? Entonces, de esta manera ya hemos, primero, un componente 1, que es un centro de interpretación cultural. Tiene mucho que mostrar Ingenio, ¿no? En cuanto a su cultura. Tenemos las artesanías, tenemos unas danzas típicas, el negrito de Ingenio, que es muy bonito. Entonces, pero no tienen dónde mostrarlo. Tenemos un local que tienen disponible, ellos de más o menos 250 metros cuadrados, pero no tienen las condiciones y no tienen el financiamiento. Este municipio no recibe actualmente ningún financiamiento, ni del gobierno regional Junín, ni de la provincia de Huancayo, ¿no? Pero ya con este proyecto estamos incluyendo, ya les están apoyando en algunos aspectos, ¿no? Entonces ya se tiene al 80% el avance de este proyecto, de este centro de interpretación cultural. ¿Cómo va a funcionar esto? Es que vamos a poner algunos mostrarios, ¿no? Para poder comercializar su artesanía de la población de Huahuanca y de Ingenio, ¿no? Otro es que se va a instalar un espacio virtual donde están todos los atractivos turísticos naturales que tiene, porque tiene algunos restos arqueológicos, tienen una ciudadela que es antepasados, ¿no? Entonces tiene mucho que mostrar. Entonces, y a la vez le estamos soportando con una página web donde el turista puede hacer un recorrido virtual, ¿no? Turísticamente. Ahora, si lo quiere reconocer presencial, también va a tener todas las condiciones, ¿no? El otro componente que se tiene en este proyecto es un fondo gastronómico, ¿no? A restaurantes y comerciantes de calle. La calle es un potaje es un postre, ¿no? A partir de la oca, ¿no? Es similar al chuño que hacemos, ¿no? Lo hacen secar en el hielo, en la oca,
y luego con eso hacen un dulce muy sabroso, ¿no? Que es la calle. El puchero también, que es una comida típica de ahí. Son potajes muy deliciosos y bastante saludables, pero por la pandemia pues han quedado estancados. Entonces, con este fondo gastronómico se ha dado a cada restaurante, son 40 restaurantes que se ha financiado, ¿no? Se les ha comprado todos sus materiales para poder, su capital prácticamente, ¿no? Para que puedan emprender otra vez el rubro de la gastronomía, porque realmente eh, esta pandemia, pues los que tenían criadero de truchas han tenido que hacer uso de todas sus truchas y se han quedado sin capital. Entonces, este componente 2 ha sustituido eso. Les hemos dado capital, les hemos dado algunos insumos para poder reactivar esta economía, ¿no? Entonces ya se tiene cumplido al 100% esto, ya están empezando a trabajar, ya se está dándose, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Gracias por el espacio, por compartir, gracias por su atención. Y ya nosotros estamos cerrando este proyecto y bueno, también tenemos otro proyecto en Pasco, otro proyecto similar a esto, ¿no? Que es en la región Pasco. Bueno, Fondo Verde, como les decía, tiene las sedes activas actuales en Bolivia, España, México y una más en Argentina, ¿no? Bueno, eso sería todo mi participación. Si hay alguna consulta, nosotros gustosos de poder absorberla. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sí, bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta en el chat ni en el caso del Facebook, pero de hecho sí, muy interesante y la labor que están desarrollando de igual manera, ¿no? La idea es contribuir con el desarrollo de la población y de una manera adecuada en base justamente a las potencialidades que éstas presentan. No sé si el ingeniero Montoro se encuentra presente, por favor. El magíster Montoro. Para poder ver cómo proceder. A ver. Bien, me informan que no hay preguntas, tanto ni en el Facebook ni en la plataforma, así que no vamos a retrasar mucho tampoco ello. Por mi parte, muchas gracias. Ahora le doy el pase al magíster Montoro para que pueda dar las palabras finales del evento. En lo que se va conectando, bueno, pues, ¿qué más que decir? Que Junín tiene muchas potencialidades al respecto. Es una de las regiones, justo como la profesora lo mencionaba, en el centro del país, con gran accesibilidad, sumamente turístico, con grandes recursos y que se va desarrollando cada vez más. Y también existe esta diferenciación entre la zona altoandina y con la zona de selva alta principalmente, y pues aquellos que lo conocen saben perfectamente la belleza que presenta ir de un punto hacia el otro, y bueno, además esta gran diversidad que se da, ¿no? Y los que quieren hacer turismo también, yo he visitado varios puntos, la laguna de Paca, por ejemplo, en Jauja, o en la selva alta, igualmente varias cascadas, y sinceramente es muy bello. Creo que el ingeniero, sí, bueno, al contraalmirante Reategui, para que pueda dar las palabras finales. Contraalmirante. No, lo que yo he puesto es si puedo hacer una pregunta verbal. Ok, adelante. No, entonces, ¿qué Hugo no está? Parece que ha Bueno. perdido la conexión, así que... Ya, bueno, entonces, bueno, mi intención era hacer una pregunta verbal porque ya me ganó hacerles una pregunta así, para el ingeniero Wilmer Luján. Oiga, muy interesante el trabajo que usted hace. Acá nomás tengo dos, si se quiere, preguntas. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Sí, contraalmirante. Entonces, una de ellas era, primeramente, uno de los grandes problemas que yo veo en el turismo, si se quiere, nacional, es los accesos, no necesariamente vía aérea, por supuesto, pero el acceso terrestre siempre es un problema que desanima a muchísimos turistas irse por esas áreas, ¿no? Entonces, no sé si
¿Ustedes tienen algún tipo de convenio o han hecho algún tipo de arreglo con estas empresas para que uno pueda ir tranquilo? La seguridad sobre todo, ese es uno. Y el otro es que también creo yo que hay que potenciar al máximo la propaganda, pues, porque si no hay propaganda nadie conoce. Entonces muchos de repente de nosotros, en el cual me incluyo yo, comienzo a ver todas estas potencialidades que hay por ahí y me provocan, por supuesto, darme una vuelta, ¿no? No sé si esas dos cosas me puedes contestar. Muchas gracias, Damián. Sí, en cuanto al acceso a este distrito, por ejemplo, sí es accesible, es seguro. Por esa parte no hay inconveniente, pero también sí tenemos ya un convenio con Dircetur, ¿no? La dirección misma se ha personado al distrito, al conocer, porque ya se ha difundido en medios locales todo lo que estamos haciendo. Entonces, sí hay un compromiso del mismo gobierno regional en mejorar los accesos, porque ya se tiene otro acceso más que es por Quilcas, ¿no? Ya es otro acceso que ya se tiene asfaltado, es un acceso muy bonito porque tienes que pasar por medio de algunos bosques y ya se tiene cierta seguridad en cuanto al acceso. Porque hasta Ingenio llega pavimentado, ¿no? Perdón, asfaltado, está asfaltado hasta mismo Ingenio. Por ahí sí es garantizable este acceso. El otro tema, sí, en cuanto a difusión, falta mucho, ¿no? Nosotros igual estamos trabajando en este tema porque ya estamos en unas conversaciones con las entidades públicas responsables del turismo, ¿no? En nuestra región Junín, y ya estamos en algunos acuerdos para poder potencializar estos recursos turísticos que se tienen en la región Junín, ¿no? A nivel de toda la región Junín ya se está trabajándose. Me imagino que ya en este año debemos estar entrando con fuerza toda esta caja de herramientas, como lo llamamos, ¿no? Caja de herramientas de información turística. Entonces, por ahí yo creo que vamos a mejorar. El detalle es que siempre nos interrumpe a nosotros nuestros trabajos, es este cambio de gobierno, ¿no? Y al próximo año cambian las autoridades locales, ¿no? Y regionales, y todo un trabajo que se viene haciendo en años, y ya este cambio, el próximo que viene no sabemos si tiene las mismas perspectivas, ¿no? O tiene las mismas ideas, y por ahí se truncan en muchos lugares, truncamos ya ciertos trabajos que queremos hacerlo sostenible, ¿no? En el tiempo. Bueno, y ojalá eso se supere. Bien, gracias. No, más bien, si me permite, porque como hay un poquito de tiempo, no sé si es algo que alguien quiera preguntar. No, lo que pasa es lo que tú acabas de tocar, el punto final. Creo que ese es muy, muy importante, porque también hay otro problema al margen de que pueda cambiar el gobierno o vengan otras autoridades, es la migración. Hay mucha migración ahora, no necesariamente hacia Lima, sino interregiones. Entonces, al haber esa migración, no sabemos si la gente que estaba aprendiendo, por decir, todo este know-how, digamos, de esta forma de ver las cosas, permanece o no permanece. ¿Qué porcentaje de gente migra en busca de mejores horizontes? ¿Es significativo o no? Bueno, aquí en nuestra región sí, es bastante significativo, ¿no? Esta migración ocurre muy frecuentemente y hay muchos problemas por este caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es eso, formar todo un grupo que estemos seguros de que ellos se van a quedar ahí, ¿no? Que no sean migrantes o sean personas que quizás estén de paso, ¿no? O vengan por un tiempo. Ahora, por ejemplo, con esta pandemia, en Ingenio se ha incrementado la población porque no eran muchos. Entonces, por la pandemia tuvieron que llegar y hay mucha gente que son así, esporádicos, ¿no? Entonces, nosotros, para elegir, por ejemplo, los comités de gestión, ¿no? Lo que hacemos es que nos garanticemos en principio que sean personas
lugareños y que estemos casi seguros que no van a migrar, ¿no? Y nos van a interrumpir el trabajo. Eso es lo que tratamos de hacer, igual en otros lugares, ¿no? Okay. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, justo nos ha llegado una pregunta por el chat que nos dice ¿qué proyecto se tiene para el 2022 en Ingenio y cómo se puede hacer sostenible lo logrado? Excelente, muchas gracias. Nosotros tratamos de hacerlo sostenible porque incorporamos este componente de educación, ¿no? Educación, capacitación, fortalecimiento a los comités, a las comunidades, aquellos que van a poder, pues, incidir mucho en que sigan este trabajo, ¿no? Les hacemos propios, a ellos les hacemos como si fuese de ellos el proyecto, ¿no? No nosotros que somos una ONG que cumplimos en todo lo que nos comprometemos, la ejecución del proyecto, luego nos retiramos y de ahí podemos pasar a otras localidades, ¿no? Pero ya dejamos un grupo muy interesante de jóvenes, bastantes, jóvenes líderes lo llamamos, para que puedan dar continuidad, ¿no? Entonces, a eso acompañamos, en todo proyecto acompañamos eso, la formación y fortalecimiento de capacidades, ¿no? De estos jóvenes, ¿no? Ahora, para el 2022 tenemos las propuestas para ICA, tenemos un proyecto que estamos presentando, ahora también para el gobierno de Canarias, tenemos para Ollantaytambo, que es en el Cusco, otro proyecto interesante. En Ingenio tenemos dos proyectos bastante interesantes. Uno de ellos es, hay una comunidad muy alejada, donde no hay energía eléctrica, el acceso es difícil porque hay que caminar alrededor de 2 horas, ¿no? Es una población que tiene 20 agricultores que viven ahí en la zona alta y es, realmente estamos hablando sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para ellos estamos haciendo un módulo muy interesante, poner la energía solar con paneles solares y generarles esta eh, economía mediante la promoción de sus, ellos producen bastante ovejas, ¿no? Entonces, comercializar esta lana de oveja, incluirles al mercado laboral por ese aspecto, ¿no? Es otro de los proyectos y uno que le falta ingenio es los atractivos turísticos, fortalecer los centros de atractivos turísticos. Tenemos, en Huahuanca tenemos un resto arqueológico, ¿no? Tenemos algunas cataratas. Entonces, este otro proyecto se va a basar ahí. Tenemos 2 proyectos para ellos y tenemos 2 más en Ollantaytambo y Ica, ¿no? Con los 4 proyectos, este año 2022 vamos a presentarlos. Ya va a depender mucho si calificamos o no, depende a los evaluadores y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, eso sería mi respuesta. Gracias. Hugo, ¿me permites? Sí. Hugo, ¿me permites? Sí, adelante. Buenas tardes, Filomena. En verdad, bueno, disculpen, no estamos con Hugo, estamos con Javier González. Sí, me permites. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora María del Carmen, que ha hecho una excelente ponencia sobre todo ese paisaje, relieve geosistémico de Junín, sobre todo Valle del Mantaro, y también rescatando lo que mencionaba el almirante Reategui, justamente Huancayo, ese hermoso valle, es un gran potencial, ¿no? Y yo me atrevo a decir, es una esperanza de desarrollo socioeconómico para el Perú, entendiendo desde que está en el centro. Ya decía, por ejemplo, Javier decía, ¿no? De que si uno va a la selva o la parte andina, la laguna de Paca, si vamos a Ingenio, Las Truchas, entonces, ingeniero, mi pregunta va en lo siguiente. Si este valle es tan rico en recursos naturales, tanto hídrico, lítico, atmosférico, biológico, etcétera. En la parte cultural, ¿cómo tienen ustedes algún proyecto definido para poder trabajar
mucho más organizado, diría yo, lo que viene a ser el arte folclórico. Es inmenso, imagínense solamente Huaylas o hablar de Santiaguito en mes de julio, ¿no? Imagínense hablar en Caruamayo, 30 de agosto, una gran fiesta, pues, ¿no? Entonces, un poquito creo que aquí lo que vendría a ser para vistas del mundo, yo sé que todo el mundo viene, viajan, observan esta danza, participa, y yo sobre todo cuántas veces con mi esposo el 30 de agosto en Caruamayo, ¿no? Entonces, un poco sería un proyecto más organizado, así como, por ejemplo, en Puno, que se presenta pues todo, casi todo el mes, ¿no? Y hay dos comunidades muy identificadas, o dos segmentos, diría, una es de estampa y otro folclore netamente autóctono. Entonces, ese tipo de proyecto, no sé si ustedes están manejando, ingeniero, me gustaría un poco saber sobre folclore nada más, me quiero quedar solamente con el folclore, con el arte folclórico, dado que hay diversidad de colores, variedades, y una coreografía, orquesta, banda, etcétera, etcétera. Es sinónimo de una alegría, ¿no? Con Sí. ese comentario quiero quedarme y me gustaría saber si tienen algún proyecto ustedes ya definidos, y si no es así, sería importante trabajar esa temática. Gracias. Excelente, muchas gracias. Sí, nosotros igual estamos en conversaciones en este tema, ¿no? Justo nos plantearon la Dirección de Turismo, ¿no? La Dirección Regional de DICETUR nos ha planteado este tema, ¿no? Pero todavía nosotros como ONG aquí en Perú tenemos todavía un financiamiento limitado, ¿no? Como ven, son de 80.000 euros. Recién estamos empezando, por así decirlo. Y más o menos hemos estado calculando este tipo de proyectos, pues pasan los 500.000 euros aproximadamente. Pero sí estamos coordinando porque hay una propuesta del gobierno de Canarias en querer apoyarnos en un fondo mucho más amplio, pero no este 2022, sino el 2024. Ya, si seguimos trabajando así, pues se va a lograr esto. Entonces, de todas maneras, muchas gracias por el aporte. Vamos a ponerlo un poco más de énfasis en este tema porque es realmente bastante interesante, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, creo que esas serían las últimas preguntas. Antes de cerrar, darle la Ya, oportunidad. Javier, vino el doctor Montoro todavía. Sí, ya sí, me encargó a mí que cierre el evento. Ya, entonces voy a cerrarlo yo, pues nomás, ¿ya? De Con acuerdo. tu venia. Antes de ello, contraalmirante, disculpe. Sí, sigue nomás, quería No decir. sé si tendría algunas palabras finales antes de cerrar el evento de hoy con respecto a, bueno, en este caso al departamento de Junín, ¿no? Claro. Ya, entonces, Profesor. efectivamente, esta ha sido una jornada especialmente de Junín. Yo estaba también por allá en unos trabajos de campo que hizo la Sociedad Geográfica de Lima, y la verdad que uno termina enamorado de estas regiones del Perú. Y por eso hemos tenido suerte de tener en primera instancia a la doctora Mari Carmen, ¿no? Haciendo gala de su sapiencia en todo lo que es estos elementos que trabaja ella para poder conocer aún más a nuestro país. Excelente el trabajo de la exposición de Mari Carmen, que ya lo conocíamos muchos de nosotros seguramente. Y luego vino el remate con el ingeniero Wilmer Luján también, pues, ¿no? Que nos ha dado luces sobre una serie de aspectos a través de la ONG donde él está laborando. En buena hora que esta ONG se haya preocupado por esta parte del país. Entonces creemos que nos hemos ilustrado, nos hemos enriquecido mucho con los conocimientos de la región de Junín, que la mayoría lo conoce a Junín solamente por la batalla de Junín. Es curioso, pero no lo conoce el resto, ¿no? Entonces, a veces hay que aprovecharse de estas circunstancias, de estas efemérides, para potenciar algunos lugares del país, ¿no?
Mi saludo también a ti, Javier González. Has conducido con mucha profesionalidad este martes geográfico. Y lo mismo para todos los que han participado, en especial a Hugo Montoro, que por razones de fuerza mayor no está en este momento, a la señorita Flor Anglas, que está siempre atento para que la parte técnica, que es quizá a veces la más importante, ¿no?, salga muy bien. Y a todos aquellos que de alguna manera han contribuido al éxito de este martes geográfico. Y por supuesto a todos los asistentes de diversos lugares del país que nos van acompañando martes a martes. Así que un cariño y un abrazo muy especial a todos y sobre todo cuídense para siempre vernos todos los martes. Buenas noches con todos.